La industria de los videojuegos es enorme y en el último año no ha hecho más que crecer. Como todo en este mundo capitalista, lo grande o lo pequeño de las cosas materiales se mide en la mayoría de las ocasiones en cuánto dinero pudo o no pudo recaudar. Miremos nada más los números del 2023 y comparémoslos con lo que ganaron las películas más taquilleras de ese mismo año. Sí, sé que la diferencia sigue siendo nada despreciable, pero para tratarse de una industria de popularidad general relativamente reciente, el equivalente es notable. Y no le sorprenda que de aquí a una década o probablemente menos, la brecha se angoste todavía más. Esto no es un secreto para nadie, la rentabilidad de los videojuegos es cada vez más evidente. Pero me atrevería a decir que es en el campo de la fantasía donde más se siente. La fantasía como género nació en la literatura, sí, eso es un hecho. Luego, bueno, se promocionó a través de las películas, pero últimamente se ha visto una tendencia a protagonizar la escena del entretenimiento digital por medio, nada más y nada menos que de los videojuegos. Hemos visto cómo sagas como la de Geralt de Rivia se vuelven populares por videojuegos a un punto tan mainstream que incluso quienes no disfrutan de los videojuegos saben que es The Witcher. Aunque esto, claro, se deba muy probablemente a la serie de Netflix. Sin embargo, llama la atención que se haya decidido hacer en base al videojuego y no al revés. Otro buen ejemplo es Arcane, inspirado en el lore de League of Legends, que si bien tiene elementos más steampunk que otra cosa, también tiene unos elementos muy fuertes de fantasía, bastante notables. Pero si vamos a poner ejemplos de fantasía propiamente dicha, de videojuegos adaptados a formato audiovisual, tenemos a las joyas de Dragon's Dogma y Dota, que a pesar de no ser tan reconocidas, han dejado un buen sabor de boca en la comunidad. Y es precisamente eso lo que quiero resaltar, que los videojuegos tienen una gran influencia en la fantasía y viceversa. Es que, a mi parecer, un videojuego es el formato artístico más inmersivo que existe. No solo el jugador tiene acceso de primera mano a la historia y a los espectaculares efectos especiales, sino que también puede el jugador acceder desde diversas perspectivas a esta misma historia y disfrutarlo con una buena dosis de esas mecánicas entretenidas que caracterizan a los videojuegos. Y si es de fantasía, donde todos los elementos llamativos de la realidad se juntan con la magia y mundos desconocidos, ¿no será esta la mejor experiencia de entretenimiento de todas? Yo creo que sí. La verdad yo creo que sí. No por nada, casi todos los videojuegos del año son los de espaditas, como alguna vez escuché a alguien llamarlos. No es coincidencia que los proyectos más ambiciosos entre los videojuegos sean de fantasía. Contemos World of Warcraft, Diablo, The Legend of Zelda, The Elder Scrolls, The Witcher, Baldur's Gate, Elden Ring, la mayoría de los JRPG y de los CRPG alguna vez hechos, tú menciónalos. Este es mi top 10 de videojuegos que ayudaron a trascender el género de la fantasía en lo que ahora es. Lo haré en orden cronológico. Para mí, cada uno de estos juegos es igual de importante. Sin embargo, tengo claro que para muchos de ustedes, unos lo serán más que otros. Así que no les sorprenda que les parezca el último mucho más influyente que el primero. Sin más, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos a todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. Número 10. Ultima. Si hablamos del primer videojuego ambientado en un setting de fantasía, ese sería Colossal Cave Adventure, o simplemente conocido como Adventure para la consola Atari 2600. Desarrollado en 1979 por Warren Robinet. Sin embargo, debido a la inhabilidad de los avances tecnológicos y de la programación, desde luego este juego no pudo desarrollar una historia propiamente dicha, y sus logros, nada despreciables, claro, no van más allá de revolucionar la historia con su gameplay orientado en limpiar mazmorras, que es todavía muy utilizado en la actualidad, y presentar lo que sería este género a la humanidad. Por ende, Adventure merece una mención de honor. El número 10 de esta lista está reservado para el legendario juego llamado Ultima y todas sus versiones subsecuentes. El primero de esta serie, Ultima, The First Age of Darkness, la primera era de la oscuridad, vio la luz en 1981, hace más de 40 años. Creado por Richard Garriott y distribuido por Origin System, comprada por Electronic Arts,
y disuelta, lastimosamente, en 2004 por esta misma compañía. Una saga que se las arregló para permanecer en el mercado durante 32 años hasta 2013 con su última entrega, valga la redundancia, Ultima Forever, The Quest of the Last Avatar. Un título que, a pesar de no envejecer demasiado bien y que sus últimas entregas hubieran sido tan masacradas por el público y la crítica, ha sido la que más ha influenciado en el género, al menos en un principio, al ser el primero en establecer estándares en cuanto a la narrativa y al gameplay. No por nada es llamado el RPG pionero, el primer RPG de la historia. Sus gráficos, como es de esperarse, no son destacables, pero aún así todavía los más apasionados por los RPGs vuelven de vez en cuando a este juego de 43 años de antigüedad. Muchos aventuran a decir que después de Ultima jamás ha habido cosa igual, lo cual es una afirmación demasiado osada, pero ya van notando que este juego no es cualquier cosilla. He aquí algunas de las razones. Primero, mundo abierto y no lineal. Ultima fue pionero en la creación de mundos virtuales abiertos y expansivos donde los jugadores tenían la libertad de explorar. Esto contrastaba con muchos juegos de la época que seguían estructuras de juego más lineales, abriendo un sinfín de posibilidades en cuanto a las elecciones de los personajes, pudiendo decidir a dónde ir primero y vivir la historia a el antojo de cada quien. Después de Ultima, RPG de fantasía que se respetase era de alguna manera un mundo abierto. El segundo aspecto es la historia narrativa tan enriquecida. Ultima se destacó por tener historias complejas y bien elaboradas. Garriott se esforzó por crear un mundo coherente con su propia mitología y política, lo que llevó a una experiencia de juego inmersiva hasta ese momento creída imposible para un videojuego, demostrando no solo su creatividad, sino el gran genio de los programadores de la época, los cuales, con herramientas demasiado limitadas, pudieron crear una narrativa tan inmersiva como lo sería ahora la de Baldur's Gate 3. El tercer elemento sería el énfasis en la moralidad y la elección del jugador. Ultima introdujo conceptos de moralidad y ética en los RPGs, como si fuese una partida de Calabozos y Dragones tan famosas en la época. Por primera vez en un videojuego, las acciones del jugador afectaban al mundo y por lo tanto a la forma en que se desarrollaba la historia. Ver por primera vez a NPCs reaccionando a acciones del jugador como si estuviesen en cierta medida vivos, puso la piel de gallina más de uno, a pesar de que no eran más que píxeles y texto. El cuarto elemento es la innovación técnica. Un detalle un poco alejado de la temática, pero no menos importante, fueron las innovaciones gráficas. La fantasía es más narrativa que otra cosa, no importa lo horrible que se vea una historia, si está bien contada, gustará. Pero no mejora mucho más la experiencia si se ve un poquito mejor. A lo largo de la serie, Garriott y su equipo incorporaron avances tecnológicos de punta. Ultima 6, por ejemplo, introdujo gráficos VGA y Ultima 7 presentó un mundo más interactivo y detallado, mejorando la experiencia ya de por sí tremendamente inmersiva. El quinto aspecto es la longevidad y la consistencia. La serie Ultima se mantuvo relevante y exitosa a lo largo de varias décadas, con varios títulos lanzados, como ya he dicho, a lo largo de 32 años. La consistencia en la calidad y la innovación a lo largo del tiempo consolidó su posición en la historia de los videojuegos. Sin embargo, como siempre sucede con las cosas exitosas en un lecho tan vulnerable como son la industria de los videojuegos, en especial en aquella época, en la que prácticamente era una industria recién nacida, las gigantes corporativas comienzan su cacería. Ultima cayó en las garras de Electronic Arts, compañía conocida por liquidar franquicias potencialmente rentables con sus absurdas ideas corporativas. Pero bueno, ese es un tema para otro video, ¿no? En resumen, Ultima fue importante porque estableció estándares y conceptos fundamentales para los juegos de rol y para la industria de los videojuegos en general, influyendo en el diseño de juegos y narrativas interactivas durante décadas. Número 9. The Legend of Zelda. Después de Ultima vinieron un sinnúmero de imitaciones que, para efectos de no hacer este video todavía más largo de lo que es y debido a su escasa influencia y su contenido casi que plagios, no meritan una mención en esta lista. No fue sino hasta el glorioso 21 de febrero de 1986 cuando los genios de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, luego de convencer a Nintendo de que su proyecto valía la pena, publicaron la obra maestra que mejor ha envejecido hasta la fecha después de 38 años a la publicación de este video, The Legend of Zelda.
Creo que el mayor logro de esta saga ha sido la impecable interacción de los elementos de la historia con la jugabilidad. Ningún otro juego a mi parecer lo ha hecho de manera semejante. También que la historia no parece ser un trasfondo que está ahí solo para quienes deseen interesarse por el lore, como usualmente sucede con los RPGs, donde puedes jugar todo el juego sin prestarle ni pizca de atención a la historia, ya que ambos elementos del juego están totalmente desligados. No, en The Legend of Zelda pasa todo lo contrario. No me gustaría usar el verbo obligar, porque se disfruta tanto viviendo la historia de Link que no es una obligación propiamente. Sin embargo, es inevitable enterarte de la historia si quieres continuar el juego o aprender a usar adecuadamente ciertas mecánicas. Por ejemplo, en uno de sus títulos más remarcables, Ocarina of Time, la historia va sobre un instrumento musical que influye mágicamente en el mundo, haciendo énfasis en los viajes en el tiempo. Simple. Y a lo largo de todo el juego debes viajar al pasado o al futuro para poder completar ciertas secciones y avanzar. Entre estos viajes, el juego te va contando de las historias más interesantes que he tenido la oportunidad de conocer, y necesitas prestarle atención si es que quieres saber qué hacer a continuación, ya que a diferencia de los insulsos RPG actuales, no es que haya un punto en el mapa para señalarte a dónde ir. Es más, no existe una forma correcta de pasarte el juego. Puedes, según lo que has aprendido en la historia, intuir cómo crees que sería la mejor manera y listo. Otro gran ejemplo, y hasta el momento el más llamativo y adorado por todos, fans y no fans, es la Ultramano. Un elemento sumamente útil que va tan intrincado a la historia como a la jugabilidad. Todos los juegos de esta franquicia tienen esa particularidad. Tienes que prestarle atención a la historia para saber a dónde ir. Lo mejor de todo es que la historia es muy sencilla, pero sin pecar en clichés ni sin sabores. A pesar de que se repiten los elementos comunes en cada juego, se llama La Leyenda de Zelda. En última, tratará siempre de la princesa Zelda, sus alter egos y el héroe eterno, Link, ayudándola o rescatándola para al final matar a Ganondorf o a cualquiera de sus versiones. Pero es que analicen lo bien que está hecho. Para que después de tantos años y tantos juegos con los mismos 3 personajes, todavía no nos hayamos aburrido. Claro está, que después de tanto tiempo obviamente ya nos hemos encariñado lo suficiente con ellos, pero no por eso no dejan de ser personajes interesantísimos y entre reencarnaciones tener sus rasgos característicos que si uno se puede analizarlos con detenimiento los diferencian de los demás. Es un juego que se centra más en la jugabilidad, sí, pero que no olvida la importancia de la historia para generar una experiencia más inmersiva. Una historia que además tiene su propio encanto, su estética propia, a pesar de que Link en muchos juegos ni hable. Uno se vuelve experto interpretando sus gritos y balbuceos. Tampoco hay que olvidar que perfeccionó la exploración no lineal, los rompecabezas ambientales y la exploración de las mazmorras, que requerían habilidades y objetos específicos para ser completadas. Estos elementos se han convertido en características fundamentales de muchos juegos de aventuras y acción en la actualidad. The Legend of Zelda es de las sagas más exitosas en el mundo de los videojuegos, me atrevería a decir la más exitosa en el género de la fantasía. El género le debe casi todo lo que es ahora, tanto sus inicios en 1986 como en su última entrega en 2023, el año pasado, Tears of the Kingdom. Luego de tantos años se las arregla para seguir siendo pionera y revolucionando el género. La saga que mejor ha envejecido, vuelvo a decir,